Efraín Ríos Montt, quisiera poder que analizáramos dos frases en concreto. Una, Efraín Ríos Montt dijo: el Estado hizo lo que tenía que hacer, y otra, aseguró, y retomando un poco lo que decía Álvaro, aseguró que él era comandante en jefe del ejército y jefe de Estado, y que habían encargados locales de cada área. Yo también lo interpreté como: señores, aquí no solo soy yo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ven ustedes esas dos cosas? Okay. Mire, hay una cuestión muy importante aquí, y yo diría que es la clave de todo el proceso. Y aquí me tengo que retrotraer unos minutos a cuando el licenciado Velázquez inició su intervención. Y él dijo supuestamente, refiriéndose al proceso. Y es que todo el proceso se ha basado en supuestos. Todo se ha basado en supuestos, y va a haber una condena por genocidio basada en supuestos. Y la defensa que el licenciado Velázquez acaba de hacer con respecto a las personas responsables de la masacre del Aguacate debe llevarse a cabo en los tribunales, no aquí, ¿verdad? Y deben responder Jorge Ismael Soto y Carlos González. Ellos deben responder ante los tribunales y nadie más, ¿verdad? Ahora, con respecto a la intervención del general Ríos ayer, hubo dos cosas muy interesantes que él dijo. Yo diría que son las partes torales. En primer lugar, él dijo no haber ordenado nunca un genocidio. Soy inocente. Sí, porque no ordenó un genocidio. En segundo lugar, dijo: yo tuve en mis manos el plan de operaciones, yo lo vi, lo revisé, y en ese plan de operaciones no había ninguna orden para cometer genocidio. Si no son esas las palabras textuales, sí se acercan mucho. Sí. Entonces, esos son dos aspectos claves de la intervención de ayer. Pero es que yo creo que ese era el punto, el ingeniero, ¿verdad? No, Ricardo. Ricardo, ese era el punto, que la defensa tendría que haber demostrado eso, ¿verdad? Digamos, hay un plan Victoria 82, que si supuestamente es legítimo o no legítimo. Eso tendrían que haberlo demostrado la defensa. Hay unos patrones parecidos a los campos de concentración de alemanes, donde la defensa tendría que haber demostrado que no eran esos los polos de desarrollo, las aldeas modelos, etcétera, no, que se fueron con los pies por delante, atacando el juicio, en lugar de desmontar toda la lógica de la acusación. Yo creo que ahí falló crasamente la defensa del general. Pero, licenciado, es que, mire, aquí vuelvo yo al tema de que no estuve en todas, pero sí estuve en varias de las audiencias, y ese no fue un juicio imparcial, ese fue un juicio parcial, es un juicio político. A la defensa no se le dejó trabajar con libertad, eso yo lo vi, seguramente lo vio usted también. Nos dimos cuenta cuando la jueza no permitió, por ejemplo, que la defensa preguntara con libertad a los testigos, ni a los peritos. Yo creo que el 80% de las objeciones del Ministerio Público, la jueza las dio al lugar. Entonces, si nosotros hubiéramos estado presentes en un juicio imparcial, con una jueza imparcial, con un tribunal de sentencia imparcial, sería otra cosa. Y precisamente estaríamos llegando al fondo de la verdad de lo que pasó en Guatemala. Pero este juicio no es un proceso en el cual lleguemos nosotros a saber exactamente qué fue lo que pasó. Ahora bien, en la argumentación de ayer de los abogados defensores, además de otras oportunidades a lo largo del proceso, según mi punto de vista, ellos hicieron un trabajo brillante en cuanto a descalificar a los testigos, en cuanto a descalificar a los peritos. Recordemos que ante Guatemala y ante todo el mundo, el Ministerio Público demostró cómo es capaz de elaborar, de preparar y de presentar un testigo falso. Presentaron un testigo falso en contra, ni más ni menos, que el presidente de la República, quien con toda seguridad va a ir a dar con sus huesos a la cárcel, si es que nosotros, los guatemaltecos, permitimos que esto siga funcionando de esta manera.
Finalmente, una idea de ambos. José Efraín Ríos Montt ha estado presente en momentos claves de la historia guatemalteca. Yo hacía la analogía o un poco de recordatorio en los 70s, 80s, 90s y 2000. Efraín Ríos Montt ha estado presente en momentos muy significativos de la historia de este país. Luego de esto, ¿qué viene? Ríos Montt se convertirá en qué, cómo pasa la historia, qué va a suceder, tomando en cuenta que es un personaje, y hay que decirlo, odiado por muchos, alabado por otros muchos. Sí. ¿Qué pasa? Una personalidad arrebatadora, ¿verdad? Porque digamos, sí, efectivamente el general ha marcado la historia de este país ya casi 35 años, ¿no? Y eso no pasa en balde. Él ya pasó a la historia. Lo que está en cuestión es si va a pasar a la historia como villano o como héroe. Ayer yo creo que la defensa tendría que haber sido mucho más sutil y firme en haber explotado la figura que él representa, porque ayer mismo cuando estábamos viendo el juicio, mi madre me dijo: pobre viejito, ya déjenlo en paz. Mi propia madre. Yo creo que tocar las fibras del corazón para la opinión pública hubiera sido mucho más fuerte que estar descalificando a los hippies guerrilleros, a las Naciones Unidas y todo eso que se dijo de la defensa, unas falacias completamente absurdas. Y si hubieran centrado en eso, que eso lo hizo muy bien el propio general. Al platicar con la jueza se mostró lúcido, se mostró sensible, pero también ya disculpando a otra gente. Ahora, ya que lo menciona el licenciado Velázquez, es importante, sí, yo creo que toda Guatemala está hastiada ya de la intervención extranjera en nuestros asuntos internos. Y uno de los ejemplos más contundentes es el de la intervención de la Embajada de los Estados Unidos en los procesos judiciales. ¿Cómo? Solo con el hecho de que el embajador de los Estados Unidos esté sentado en una audiencia, eso ejerce una presión enorme o implica un acicate muy fuerte para quienes están juzgando. A eso se refería el licenciado García Gudiel ayer cuando mencionó a la gente de la cooperación internacional, a los peludos, a los hippies. Toda Guatemala lo rechaza. Es que hable usted con quien usted hable, los rechaza y no los quiere, a excepción de un pequeño grupo, ¿verdad? Eso es parte del trabajo de la defensa. Pero también el CACIF estuvo interviniendo, las cámaras empresariales. Pero somos guatemaltecos, licenciado, somos guatemaltecos. No podemos dejar, y eso yo se lo dije al embajador en una conversación privada que tuve con él. Yo se lo dije a él, no podemos permitir a los guatemaltecos que los extranjeros sigan interviniendo en nuestros asuntos. Puede intervenir la Fundación contra el Terrorismo, puede intervenir Rigoberta Menchú, puede intervenir el CACIF, puede intervenir el CUC, pero somos guatemaltecos. Sin embargo, fíjese que atrás de mí no hay ningún rubio extranjero que me esté diciendo qué decir. Atrás del CACIF no hay nadie que los esté arreando para indicarles qué tienen que decir. Nosotros tenemos nuestro criterio propio. Sin embargo, vemos la sala de audiencias llenas de extranjeros. Vemos a los grupos de indígenas que tienen gran cantidad de profesionales muy preparados, abogados, economistas, sociólogos, antropólogos, lo que usted quiera. Ha habido ministros de Estado que son indígenas, sin embargo, a ellos los extranjeros les tienen que decir qué hacer. ¿Pero por qué? Si entre ellos hay gente muy preparada. Vemos en las marchas indígenas, por ejemplo, siempre a extranjeros que los guatemaltecos no queremos. Y cuando digo los guatemaltecos me refiero a la gran mayoría. Es posible que hay algún grupúsculo de personas que esté de acuerdo con ellos, pero la gran mayoría de guatemaltecos no los queremos aquí. Bueno, pero hay que tener claro y más o menos comprenderlo de manera natural que el juicio despertó un interés internacional enorme, tanto de organismos internacionales multilaterales, interestatales, como de derechos humanos, y por eso es que están aquí. Ahí está toda la cobertura de prensa mundial y hay que, eso tiene una explicación, digamos, lógica. Ahora sí, hace 2 semanas, exactamente el día de hoy, me entrevistó mi televisión holandesa. Una entrevista muy interesante, larga. Cuando los periodistas están guardando su equipo y estamos platicando, me dice uno de ellos: mire,
es que nosotros venimos porque sabíamos que esta semana iba a haber una sentencia. Imagínese usted qué terrible. Y todavía amarró esa frase diciendo, porque eso es lo que vende la noticia. Imagínense qué terrible, qué terrible. Cuánto envuelve lo que ese periodista holandés me dijo a mí. Ellos ya sabían cómo se iba a dictar la sentencia y además lo ven como un negocio. Bueno, pues gracias a ambos por haber estado acá hablando de este tema tan importante. Vamos a estar muy pendientes porque la jornada de hoy pinta para que pues dé mucho de qué hablar al término de la jornada. Pasamos ahora a otros temas.